Y dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastará para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y, subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando había remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, y la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, en esta hora, Padre, en esta hora me pongo en tus manos, Señor. Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que tome el control, Señor, de esta predicación, Padre. Que sea tu Espíritu Santo el que muestre, Señor, tu mensaje fiel, Padre. Bendito Dios, me pongo en tus manos. Quita todo nerviosismo, Señor. Quita todo aquello que estorbe, Padre, para poder ser este instrumento, Padre. Este instrumento para transmitir tu palabra, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que han venido dispuestos a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, Señor, y a confirmar que tú eres su proveedor, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Amén. Y bueno, el título de en esta ocasión lo he titulado: la provisión divina que sostiene tu caminar. ¿Sí? La provisión divina que sostiene tu caminar. Y la idea central es que debemos confiar, hermano, debemos confiar en la misericordia, en la provisión y paz que solo Jesús brinda en tiempos de necesidad y de tormenta. ¿Sí? Esta es la idea central. Confiemos en la misericordia, provisión y paz que solo Jesús brinda en tiempos de necesidad y de tormenta. Y bueno, aquí para hacer una pequeña introducción, ¿cuántas veces usted, ante alguna situación adversa, ante alguna necesidad, cuántas veces, le pregunto, ha empleado su lógica humana? ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros y hemos empleado más bien un razonamiento tan básico para buscar la solución a un problema, para buscar la solución a una necesidad? Les pongo un ejemplo. Cuando el pastor John me dijo que predicaba, era la primera vez que predicaba yo ante la iglesia, y en la primera iglesia y en la única iglesia.
Y mi lógica de inmediato me llevó, ¿qué necesito? ¿Qué necesito yo para entonces transmitir el mensaje del Señor? Y entonces dije, bueno, pues voy a estudiar la palabra, me voy a meter a un curso de teología, voy con mi hermano, el que más sabe y domina el conocimiento de la palabra del Señor. Y yo pensando en ese razonamiento de yo soy el que puedo hacerlo, yo soy el que tengo los medios, la capacidad. Esa era mi lógica humana, pero la lógica de Dios contradecía todo eso. Me contradecía porque era el Espíritu Santo, era su Espíritu Santo el que iba a proveer ese entendimiento en mí para poder transmitir, para poder ser usado por el Señor en la transmisión de su palabra. ¿Cuántas veces hemos hecho una aritmética tan básica cuando tenemos una necesidad de decir no tengo empleo, debo pagar la renta? Tengo que pagar 10,000 pesos y solo tengo un peso. Esa es nuestra aritmética, ese es nuestro razonamiento tan básico de decir, pues me faltan mucho dinero. Cuando decimos, quiero un trabajo, necesito un trabajo. Y nuestro razonamiento y nuestra lógica humana es decir, pues bueno, voy y pongo currículum, si me van a llamar, y no pasa. Y no pasa, y no pasa, y no pasa. Pero no vemos que en la lógica de Dios, Él nos sustenta y Él nos provee, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Dice la palabra del Señor ahí en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces ahora vemos en este pasaje que acabamos de leer, vemos la cuarta y la quinta señal de las 7 que da cuenta el Evangelio de Juan. Y esa cuarta y quinta señal que el Señor realizó durante su ministerio público, en donde el Señor estaba cumpliendo, ¿sí?, el plan de Dios para salvación de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, estas señales rebasaron la comprensión humana. ¿De dónde? ¿De dónde? 5,000 personas, bueno, solo contabilizando a los hombres, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar? Decían los discípulos, ¿sí? ¿De dónde vamos a obtener? ¿Sí? Y podemos ver a Cristo como divino cuando Él muestra estos milagros, cuando muestra estas señales, nos confirma de nueva cuenta la divinidad de Jesús, ¿sí? Entonces, el primer punto que quiero resaltar es: los discípulos de Cristo reafirman su identidad en la intimidad con Él. Aquí habla de los discípulos de Cristo, que ellos reafirman su identidad en la intimidad con Cristo. ¿Y por qué decimos esto? Dice el versículo 1 al 4 de Juan 6, dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba a los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Dice este versículo: después de esto, después de que Jesús fue censurado por haber sanado al paralítico. Si nos vamos un poquito atrás en las predicaciones anteriores, hablábamos de esa censura, ¿sí?, que los judíos aplicaban al Señor, porque había sanado en un día que no era, ¿sí?, que no estaba permitido para ellos. Pero después de eso, Jesús, ¿qué les dijo? Jesús les habló de la unanimidad del Padre y del Hijo, ¿sí? Jesús ahí confirmó el ser Dios. Entonces, después de eso se va a Galilea. Galilea, la región
la tierra que lo vio crecer, en donde Jesús ahí inició en su niñez y mucha gente lo conocía, muchas personas lo reconocían. Quizá por eso lo seguían, quizá por eso esta multitud, porque esta parte habla de dos tipos o de dos grupos de personas, no de dos tipos, de dos grupos de personas. Habla de la multitud y habla de los discípulos. Una multitud que lo seguía, dice la palabra, por las señales, ¿sí? Por las señales que Jesús hacía sanando a los enfermos. Pero quizás otros también lo seguían porque lo habían visto de niño y les generaba cierta curiosidad o morbo para decir, bueno, ¿y ahora qué va a decir este niño, no? O esta persona que lo vimos crecer en esta región. Entonces, de alguna manera esa multitud se mostraba con incredulidad hacia quién es Jesús, quién era Jesús. Ellos simplemente iban por las señales, por los milagros, ¿sí? Pero habla del otro grupo que dice sus discípulos. ¿Y Jesús qué hace primeramente? ¿Sí? Recordemos que Jesús de alguna manera habilita a sus discípulos y les encomienda que fueran a hablar del evangelio, que fueran a sanar, los empodera el Señor. Y entonces regresan los discípulos con Jesús a darle cuenta de lo que habían hecho, a darle cuenta. Y el Señor, muy considerado de todo ese cansancio que les había generado el ir pueblo por pueblo a predicarle el plan del Señor, el Señor con esa consideración los aparta y les dice: vengan, vamos al monte, vamos al desierto. Se los lleva. Era un momento que Jesús veía necesario, ¿sí? Necesario esa intimidad de sus discípulos con Él. Aquí estamos hablando hasta este momento de personas que creyeron y que no solamente creyeron, ¿sí? Aceptaron ser discípulos del Señor, caminar con el Señor. Y entonces el Señor los lleva, ve esa necesidad de que ellos entren en esa intimidad con Dios. Eso les fortalecía su espíritu. O definitivamente, ahí pudo haber alguien renunciado, decir, no, pues esto no es para mí, ¿no? Pero ahí confirmaba, ¿sí? Ahí confirmaba esa disposición que tenían los discípulos para caminar con el Señor. Hermano, si tú sirves a la obra del Señor, tienes que buscar esos momentos de intimidad con Dios, esos momentos de intimidad con Jesús. No tienen que pasar por alto, porque es el momento en que Jesús te va a preparar para su obra. Es el momento en que Jesús te va a habilitar con su sabiduría, con su conocimiento, con su carácter, para que puedas coadyuvar a la obra del Señor. Es ese momento de intimidad que descarta tu propia voluntad. Y es por la voluntad del Señor que te habilita, ¿sí? Para que tú puedas contribuir a su obra, ¿sí? Entonces no olvidemos esa intimidad. Aquí hay también algo relevante y habla el versículo de las fiestas, que se aproximaban las fiestas de la Pascua. Y las fiestas de la Pascua, si recuerdan, era como una celebración, o era una celebración por la libertad que habían obtenido el pueblo de Israel. Había salido de Egipto y entonces ellos celebraban, ¿sí? Dice que frente a las fiestas de los judíos se presenta a Jesús como un ser cuya sabiduría e identidad divina van más allá. Jesús superó todo simbolismo religioso de esta fiesta, y les voy a decir por qué. La Pascua judía se reinterpretó con el ministerio público de Jesús. Hubo una reinterpretación ya con la aparición de Jesús, se reinterpreta esta fiesta. ¿Por qué? Porque en la Pascua se sacrificaba un cordero sin defecto
y su sangre se untaba en los postes de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo y perdonara a los primogénitos de Israel. Con Jesús se reinterpreta este simbolismo al ser considerado el Cordero de Dios. Lo vimos al inicio del libro de Juan, cuando decían, es Él, es el Cordero de Dios, ¿sí? El Cordero de Dios sin pecado, cuyo sacrificio en la cruz derramó su sangre para redimir a la humanidad del pecado y de la muerte eterna. Por eso Jesús hace esta reinterpretación de esa fiesta, y por eso creo que el evangelista resalta esta parte por qué decir que, porque lo dice al final de ese versículo, ¿no? Y se acercaba a la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos, ¿sí? Entonces, para Jesús, reitero, una prioridad era la formación de sus discípulos. La formación de sus discípulos, a quienes Él había enviado a que proclamaran, ¿sí? A que proclamaran el evangelio, a que hablaran de ese plan de salvación, ¿sí? Pero también no solo eso, también a hacer, a curar enfermos, a sanar enfermos. A los mismos discípulos se empoderó el Señor, ¿sí? Dice en Lucas 9 que reuniendo Jesús a los 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces Jesús en esta, dice en Marcos también que los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado, y Él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer, y se fueron a la barca a un lugar solitario, apartado. Entonces, sí, Jesús sabía, veía esa necesidad de sus discípulos de pasar ese tiempo íntimo, pero ¿qué pasó? La multitud, cuando supo que Jesús a dónde iba, le siguió. La multitud va para él, y de alguna manera supieron que Jesús para a dónde iba y le siguieron. Y Jesús aún mostró misericordia con esa multitud. Pero en esa muestra de misericordia que vamos a ver más adelante, Jesús primero prepara a sus discípulos. Primero los prepara para ponerlos a trabajar. En esa intimidad que tuvo con ellos, los estaba preparando para ¿qué? ¿Sí? Para ponerlos a trabajar en la obra del Señor, en el plan de Dios, ¿sí? Entonces, hay un orden que Jesús está estableciendo aquí, y ese orden es: cuando sirvas al Señor, en la obra del Señor, prepárate, ten ese momento de comunión, ten ese momento de intimidad, ¿sí? ¿Qué es lo que te va a dar esa preparación para trabajar en la obra de Dios, en la obra de Cristo, ¿sí? Entonces, ese momento de preparación no es otra cosa más que llenar tu espíritu, llenar al máximo tu espíritu del Señor, para entonces cumplir con el mandato del Señor, ¿sí? Entonces, hermano, tienes que trabajar, hermano creyente, trabaja en la obra de Jesús, o trabajar en la obra de Jesús requiere momentos previos de intimidad con Él. Esto permite reafirmar tu identidad en Cristo. Ese momento permite reafirmar esa identidad en Cristo. Si tú, hermano, o tú que no eres creyente, ¿sí? Quiero que sepas que toda persona tiene acceso a la compasión de Jesús, de Cristo, y a conocer el plan de salvación para tu vida. Todos, aquí el Señor, aún y que esa multitud lo seguía tan solo por las señales, no por quién era Él, pero aún así el Señor mostró misericordia en ellos y sabía su necesidad. Y no hubo excepción de personas. No importa, si me sigues aún por mis señales, pero tengo compasión del Señor, dijo. Mostró misericordia, ¿sí? Y el punto número 2 es: Jesús con señales
muestra su misericordia y nos provee en la necesidad. ¿Sí? Jesús con sus señales muestra su misericordia y nos provee en la necesidad. Dice los versículos del 5 al 13, dicen: cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, ahora Andrés, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Vean cómo aún los discípulos dudaban. Los discípulos no entendían. Andrés no entendió la pregunta de Jesús: ¿dónde compraremos pan? ¿Qué respuesta creen que esperaba Jesús? Que le dijera: no, sí, allá en la panadería de la esquina, en el siguiente poblado, allí hay. Se dice que Felipe era de esa región y que posiblemente por eso le preguntaba a Jesús. ¿Ustedes qué respuesta creen que tendría que haber dado Felipe a Jesús? ¿Qué respuesta tuvo que haber dado Andrés? Andrés también dudó. Dijo: pues esto no, pues ¿qué es esto para tantos? Para 5,000 hombres, ¿no? Algunos estudiosos dicen que pues 5,000, pues algunos hablan de realmente eran 15,000, 20,000 personas. Era muchísima gente. Y en su lógica humana de los discípulos, aún en esa lógica humana, ellos dudaban del poder del Señor. Tuvieron duda del poder de Dios. Vean, regresando un poquito, también veamos cómo iniciamos estudiando el libro de Juan y cómo la presencia de Jesús, cómo va evolucionando. Y primero Jesús aparece y empiezan a reconocerle como el Cordero de Dios, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios. Empieza a integrar su equipo de trabajo a sus discípulos, les empieza a llamar, ¿sí? Pero ahora ya llega a las multitudes, ya Jesús llega en un punto en donde ya atrae a las multitudes. Ya las personas lo empiezan a buscar por esas señales, ¿sí? Dice en Marcos 6:34 que al desembarcar Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Tuvo compasión porque eran ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió, y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Jesús presentándose como aquel pastor que necesitaba esta multitud. Jesús hablándoles del plan de salvación. Jesús sanando, atendiendo a la necesidad. Y reitero, las personas no propiamente lo seguían por saber quién era Jesús, pero él anticipadamente veía la necesidad en esa multitud, veía cuál era su necesidad en esa multitud, veía la escasez que sufrían por no tener un pastor que los alimentara, que los guiara, ¿sí? Entonces Jesús veía claramente la necesidad tanto física como espiritual de esa multitud, ¿sí? Pero antes puso a prueba la fe de sus discípulos. Él sabía qué iba a hacer. Le preguntó a Felipe, pero él sabía. Imaginen a Jesús, ¿no? Por dentro, ya, decir, pues yo sí sé qué voy a hacer. Pero él estaba poniendo a prueba la fe de Felipe. ¿Dónde? ¿Dónde? Sabiendo que Jesús es
esa deidad, Jesús es divino, sabiendo ustedes que Jesús es Dios, ¿qué respuesta le hubiesen dado a Jesús? Tanto Felipe como Andrés quisieron ayudarle. No vieron que él era el poderoso, que él era Dios. Ellos quisieron ayudarle, buscándole soluciones, ¿no? En la lógica humana. Se vieron muy calculadores, ¿no? Felipe de inmediato empezó a hacer cuentas, ¿no? Son 5,000, no, pues no alcanza. Son 200 denarios, pues no nos va a alcanzar. Se mostraba aún y que habían creído en Jesús, mostraban un comportamiento calculador. Y así nosotros hacemos a un lado el poder del Señor y nosotros estamos haciendo cuentas y decimos, sí, Señor, necesito tanto, dámelo. Y resulta que eso no satisface nuestra necesidad. Le preguntó a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y también probando él cómo aplicarían los recursos ya dados por Jesús. Lucas les dice que les dio poder y autoridad, pues también les dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Si vemos este pasaje o estas señales, también se dan cuenta en los otros evangelios. Y los otros evangelios pues dan algunos otros detalles, ¿sí? Y si vemos en Mateo, si vemos en Marcos, pues Jesús les dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. Los discípulos ya querían lavarse las manos y decir, Señor, despídelos, porque aquí no hay nada. Ellos sabían de alguna manera, yo creo que veían que si no le decían eso a Jesús, pues les iba a quedar a ellos el compromiso. Ellos tendrían que ver y buscar una solución. Pero el Señor ya los había empoderado, el Señor ya los había enviado, ya habían regresado ellos a darle cuenta. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué dudaron de ese empoderamiento que el Señor ya les había dado? ¿Por qué prevaleció su lógica humana, su razonamiento humano? Prevaleció, los cegó para ver a Jesús. Pero el Señor les quería dar esa lección. El Señor les quería dar esa lección. Tenemos que buscar y pensar siempre, ante nuestra necesidad, que Jesús es el único proveedor. Jesús es el que tiene ese poder para ver nuestra necesidad. Es la única vía de provisión a nuestra vida. Ese es algo que tenemos que no debemos olvidar. Aún y que las cosas estén tan complicadas, tenemos que apuntar a ver a quién es nuestra única provisión. Ese es un poder exclusivo del Señor. No busquemos soluciones en nuestra lógica humana. Confiemos en el poder divino del Señor, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe ser nuestra respuesta ante la divinidad de Jesús? ¿Debemos emplear la lógica humana o ver la respuesta o la solución en la persona de Cristo? En la persona de Cristo nuestra mirada tiene que estar en quién es Cristo, quién es Jesús. Tiene que estar puesta en la persona de Cristo. Les decía que Felipe mostró una característica, ser calculador, presentó rasgos de ser muy realista, ¿no? De ser muy realista, de ser lógico, se vio claramente que estaba limitado por su razonamiento humano, ¿sí? Felipe dijo, no alcanza, ¿sí? Pero Felipe estaba confiando más en los recursos que tenía disponibles, cuando no veía el recurso más valioso que estaba ahí con él. ¿Cómo lo estaba cegando esos rasgos a Felipe? ¿Cómo lo estaban cegando y no veían, ¿sí?, ese recurso tan valioso que era Jesús,
¿sí? Jesús con ellos. Juan 14, del 8 al 9 dice, Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Felipe anhelaba conocer más de Dios, pero le faltaba entendimiento espiritual. Y a veces nos es tan familiar Jesús, pero desafortunadamente nos falta buscar ese entendimiento de lo alto, ese entendimiento que nos lleve a poner nuestra mirada siempre en Jesús como nuestro proveedor, como nuestro provisor de nuestra necesidad. Pero los discípulos no imaginaban lo que Jesús iba a hacer, ni por aquí les pasaba. Ellos buscaron esas soluciones en su alcance humano, pero no imaginaban lo que Jesús estaba preparando. Pero dense cuenta que Jesús no necesita tantos recursos para hacer grandes cosas, para hacer maravillas. Tan solo fueron 5 panes y 2 pescados. Es lo único. Jesús no necesita grandes recursos, ni que lleguemos nosotros con grandes recursos, porque Él es el que hace posible las cosas. Hermano, Jesús te pone a prueba para despertar en ti que debes de confiar en su poder divino. Por eso pone esas pruebas el Señor. Hace unas semanas en el negocio que tengo venía yo batallando y renegando. El Señor me confrontó muchísimo con la preparación de esta predicación. En la práctica. Porque yo decía: no tengo, no puedo. Pero Jesús conmigo me demostró que Él puede. Si no eres creyente, no mires tu necesidad. Tú confía en la necesidad que ve Jesús para tu vida. Tú no veas tu propia necesidad. Confía en que Jesús sabe qué necesitas. Mostró tanta tranquilidad del Señor. Yo creo que algunos de nosotros hemos tenido algún evento, alguna reunión, alguna fiesta, alguna celebración con tantos invitados y nos hemos visto tan estresados, pensar que no nos alcance, que falte algo, que falle algo. Pero Jesús, vean con qué tranquilidad mostró y les dijo a los discípulos: hagan que la gente se siente. Él sin prisa, Él no tiene prisa, a Él nada le apura, porque Él tiene todo bajo su soberanía, bajo su gobernanza. ¿Sí? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús, y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, con esto Jesús da cuenta, este pasaje da cuenta de cómo Jesús, ¿sí?, de cómo Jesús proveyó a su pueblo.
Dice el Señor en la misma escritura, en Éxodo 16 y 17, dice que Dios les proporcionó, aquí habla de Dios les proporcionó maná y agua a los israelitas, ¿sí? En el desierto. Y también la palabra habla sobre Elías, que fue alimentado por los cuervos en un momento de sequía, una sequía muy severa. Eso lo refiere en el Antiguo Testamento, cómo Dios y confirma o da cuenta de que Dios es un fiel proveedor para sus hijos. Pero ahora en el Nuevo Testamento es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el que ahora este pasaje da cuenta de cómo multiplicó panes, cómo multiplicó pescados para alimentar a ese pueblo, a esa multitud necesitada. Y Jesús aún así tomó los panes, dice la palabra, tomó los panes y dio gracias. Dio gracias al Padre, ¿sí? Y repartió. Con esto nos confirma que nuestra provisión viene por parte de Dios Padre, pero a través de Jesucristo, ¿sí? Quien provee nuestra necesidad tanto física como espiritual, tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿sí? Entonces la multiplicación de los panes, eso anticipó la entrega de Cristo en la cruz, porque entonces Jesucristo se convirtió en el mismo alimento espiritual. En esa cruz Él se convirtió en ese alimento espiritual para vida eterna, para nuestra salvación. Dice la palabra que repartió. Y recordemos ese pasaje en Lucas 24, los dos discípulos caminando. Así en resumen, van dos discípulos caminando y Jesús se les aparece. Bueno, no se les aparece, se une a ellos y empieza él a escuchar la plática y les pregunta a Jesús, ¿de qué están hablando? Y dice que esos discípulos había sido velada su vista para que no reconocieran a Jesús. Y Jesús nada más escuchándolos, y empezaron ellos a hablar realmente. ¿De qué hablaron? Del evangelio, de la vida de Jesús, de todo lo que pasó, lo sufrió por nosotros, ¿sí? Y Jesús posterior a eso pues les empieza a él a hablar. Desde Moisés empieza a hablarles y a relatarles todo lo que desde ya se pronosticaba sobre Jesús. Dice la palabra, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban. Él hizo como que iba más lejos y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Hizo lo mismo que aquí relata en este milagro de la alimentación a los 5,000. Hizo lo mismo Jesús. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. La provisión de Dios, la provisión de Jesucristo es la que permite que abras los ojos y le reconozcas como tu proveedor, como tu único proveedor. Esa repartición fue lo que logró. Entonces reconoce a Jesús como la única e indispensable, ¿sí?, provisión para tu vida. No busques, no emplees tu lógica, ¿sí? Busca a Jesús nada más, reconoce a Jesús. Jesús, haciendo el milagro apoyado por sus discípulos, distribuyó el pan. Jesús tenía tal poder que él pudo haber puesto a lo mejor pan en cada una de las personas, ¿no? En su cesta, en su bolso, ¿sí? Pero Jesús quería ser partícipe a sus discípulos en ese aleccionamiento, en esa enseñanza. Jesús quería asegurarse que ellos entendieran, ¿sí?, sobre el poder, sobre la provisión que solo podía venir de Él.
Y por eso les pidió que ellos repartieran. Pero el milagro es exclusivo de Jesús. Es exclusivo. Él fue el que empezó a repartir, el que empezó a multiplicar, y solamente ellos distribuyeron. Entonces el milagro solamente es Jesús. La figura aquí relevante, o el personaje relevante en esta historia, es Jesús. No es el muchacho que llegó con los panes y con el pescado. Es Jesús. Ese es el personaje relevante, ¿sí?, en esta historia. Entonces Jesús es el único canal de provisión, el único canal de provisión y de sustento en nuestra vida, el único canal de provisión y de sustento en nuestro caminar a la salvación. En ese caminar habrá situaciones adversas, problemas, dificultades, ¿sí? Pero Jesús, con su provisión de amor, con su provisión de misericordia, es el que nos sustenta en ese caminar, ¿sí? Y para cerrar, en el punto 3, Jesús da calma, camina poderoso sobre toda tempestad. Y dice la palabra que la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar. Y aquí viene la quinta señal. Al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar, y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, y la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Es curioso, porque después de del milagro, alimentando a 15,000, 20,000 personas, ¿por qué la gente no lo reconoció como Dios? No lo reconoció como Jesús el Hijo. Lo reconoció como un profeta, ¿sí?, como el profeta que había de venir al mundo. Dice en Lucas, dice que estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos, y les preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y Jesús les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, les preguntó. Y Pedro le respondió: el Cristo de Dios. Pero ¿por qué no incomodaba a Jesús que no le haya reconocido la multitud? Como que a Jesús le interesaba más que sus discípulos, quienes habían creído en él, lo reconocieran como el Cristo de Dios. Pero no le inquietó a Jesús que la multitud. De hecho, les dice Jesús, les advierte a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo, que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tenía claridad sobre el plan del Señor. Su enfoque era el plan de Dios. Él no llevaba prisa. Y él mismo decía: porque el Hijo de Dios, dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él llevaba al pie de la letra, cumplía el plan de Dios. Por eso no se apresuraba, porque tampoco buscaba gloria del hombre Jesús. Él solo buscaba la gloria del Señor, la gloria de Dios únicamente.
Pero aquí en esta otra señal, Jesús refiere a que Jesús se dirigió hacia los discípulos caminando sobre el agua, caminando sobre ese mar, caminando sobre el mar. Jesús en los dominios de su creación o de la creación, ¿sí? ¿Cómo se muestra Él en ese sobre la tempestad? ¿Cómo muestra Jesús el llegar a ti, el llegar a auxiliarte en la tempestad, a proveer en la tempestad, en la necesidad, ¿sí? Entonces la señal de Jesús caminando sobre el mar es una poderosa muestra de su soberanía sobre el mundo que Él mismo creó. Muestra el milagro de la paz en la tormenta. Los discípulos estaban muy asustados en ese mar. Imaginen, es un mar rodeado de cerros, de sierras, y las corrientes de aire corren muy fuerte, agitan el mar. Y se asustaron en medio de ese, le llaman un mar, es realmente un lago de agua dulce, pero muy grande. Y Jesús llega, camina sobre el mar y les dice: yo soy. Primeramente les dice: yo soy. Les confirma su identidad de Dios, su identidad del gran yo soy. Es interesante este versículo porque más adelante, a partir de esto, vamos a ver varias declaraciones en las que Jesús dice: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí ya otra vez Jesús confirmando, ¿sí?, y resaltando de nueva cuenta su identidad, el yo soy. Y después de decirles: yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, les dice: no teman. Les da calma a los discípulos. Reconoce a Dios, reconoce a Jesús como ese gran yo soy, y te dará calma en la tormenta, en tu necesidad.